palabra de Dios hoy está de acuerdo a lo que estuvimos hace 15 días. Hace 15 días estamos hablando sobre un tema y el tema sigue en el libro de Oseas, en el capítulo 4, ¿cierto? ¿Qué dice ahí Oseas 4:6? Dice, mi pueblo, ¿por qué? Porque le falta ¿qué? Conocimiento. ¿Qué más dice ahí? ¿Por qué? Porque desecharon ¿qué? Porque desecharon la ley del Señor. Así es. Vamos a... Ahí se dicen muchas cosas, se dice todo prácticamente. El Señor está diciendo a través del profeta Oseas, ¿qué está pasando con el pueblo? ¿Por qué el pueblo está pereciendo? ¿Por qué el pueblo anda en maldición? ¿Por qué el pueblo anda en maldición? Porque desecharon la ley del Señor. Es eso, desecharon la ley del Señor. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ¿qué dice allí Hechos 15:19? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, y lo primero que hace aquí en la palabra de Dios, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? El versículo 13 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo es el mismo que nosotros llamamos Santiago. Santiago es el mismo Jacobo. Santiago, recuerden, es un nombre de la religión católica. Es un santo, San Jacob. De ahí viene la palabra San Jacob, Santiago. ¿Sí? Jacobo, de quien se dice que era hermano del Señor Jesús, ¿cierto? De él se dice que él es hermano del Señor Jesús. Recuerden los nombres de los hermanos del Señor Jesús. Jacobo, José, Simón y Judá. Ok, ya. Entonces, Jacobo, después, como les digo, les da el nombre de Santiago, pero no es Santiago, es Jacobo. Aquí Jacobo está diciendo a los que se están convirtiendo, o sea, a los que están regresando a la verdad de Dios, de la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que Él manda? ¿Qué es lo primero que Él dice que se debe hacer? Él se enfoca y va directamente a algo en particular, cosa curiosa. Él va a algo en particular. ¿A qué va? ¿Qué es lo primero a lo que Él se está enfocando? Mire esto, aquí hay unas 3 cositas que Él está enfocando directamente. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la idolatría, ¿cierto? De la contaminación de la idolatría. ¿En qué andaban? ¿En qué se andaba y que había que separar inmediatamente? ¿De qué usted ya tiene que apartarse ya de esto? La idolatría, fuera. ¿Qué más? Sino que se escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ya vienen las cuestiones sexuales, ¿cierto? Ya vienen los pecados sexuales. Entonces, la idolatría, pecados sexuales, ya, ahí está, fornicaciones, pecados sexuales. Y luego, ¿de qué habla? La comida. Curioso, ¿no? Pero habla de la comida. Habla de la comida. O sea, no es cosa menor la comida en la palabra de Dios. No es cosa menor. De hecho, es de las 3 cosas que el Señor inmediatamente manda a una persona a que ya se aparte de eso y ya entre, ya deje la inmundicia. En otras palabras, deje lo que es inmundo. Ya, deje la inmundicia y entre ya a los pactos del Señor. Entre ya a la palabra de Dios. El resto, como dice y como nos lo leía hoy el hermano Luis Alexander, el resto que es seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice allí? Dice, Moisés, ¿qué quiere decir cuando dice Moisés? Cuando Moisés, allí no es que, a ver, versículo 21, yo no voy a entender allí como que Jacobo está enseñando esto y les está diciendo a los que se están convirtiendo y les está hablando de alguien que había muerto hace muchos años atrás, porque Moisés o la ley. La ley, así es, esta es una referencia directa a la ley. O sea, les está diciendo porque la ley
¿qué pasa? Desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien la predique en los lugares donde se reúnen. En aquellos tiempos era en las sinagogas. Entonces, donde se reunían, ya la ley se enseñaba. Entonces Jacobo está diciendo, bueno, dígale que se aparten de la idolatría, de todo lo que es idolatría, de todos los pecados de tipo sexual, y que se aparten de las contaminaciones de lo que están comiendo. Vea qué importante es esto. Vea qué importante. Muy, muy importante. Ahora mi hermano en el mensaje hablaba mucho y lo repetía, y lo escuché con mi hermana y otros hermanos que decían los mandamientos, estatutos, decretos. Lo que aplica para nosotros, lo que aplica tenemos que cumplirlo. Lo que aplica tenemos que cumplirlo. ¿Es importante la alimentación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es importante la alimentación? ¿Sí o no? ¿Sí es importante? Mi hermano, usted que ha estudiado en lo referente a la parte médica, ¿es importante la alimentación? ¿Es básica la alimentación? ¿Cierto? Básica. Una muy buena alimentación evitaría muchos problemas, ¿cierto? Una mala alimentación trae muchos problemas, ¿cierto? Bueno, entonces estamos caminando bien por donde es, ¿cierto? ¿Por qué hay tantos problemas hoy en día de tipo médico? Y yo, bueno, por ahora quiero dejar un espacio ahí. Quiero ir al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3 dice así, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. Recuerde que la palabra de Dios hace una referencia a que la serpiente era mentirosa desde el principio. Desde el principio. O sea, ha habido mentira, no ha habido verdad en ella. Y la mentira de la serpiente es ir en contra de lo que Dios ha mandado. O sea, Dios manda algo y ella dice otra cosa opuesta. Y es tan astuta que muchos lo creen. Es tan astuta que muchos que aún hablando del Señor, en este caso miremos aquí a Eva y también a Adán, que teniendo a Dios allí nomás cerca, fueron engañados por la serpiente. Aún habiendo escuchado ellos directamente la palabra de Dios en cuanto a los mandamientos que Él había establecido, y la serpiente entró, los enredó, los engañó, porque dice la palabra de Dios que era muy astuta. O sea, hay una astucia allí. ¿De en qué consiste la astucia de la serpiente? ¿Ah? La astucia. Recuerden que la misma palabra de Dios habla de que algunos que tienen apariencia de piedad van a engañar a otros, ¿cierto? Con palabras fingidas. Entonces, mucho cuidado con esto de la astucia. La astucia es una manipulación, la astucia es una fachada, la astucia es un engaño, la astucia viene disfrazada de Biblias. La astucia viene allí. En alguna ocasión decíamos por allí que el discernimiento es algo en el cual nosotros aprendemos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Pero también decíamos algo que era un poquito más profundo allí, que es bien interesante, y es a diferenciar entre lo bueno y lo que parece bueno. Hay cosas que parecen, hay cosas, como dice la palabra de Dios, que al hombre le parecen, ¿cierto? Como que me parece que está bien por acá. Me parece. O sea, en mi concepto humano, en mi concepto espiritual, religioso, me parece que por aquí está bien. Pero el fin, ¿qué es? El fin es muerte, dice la palabra de Dios. El fin es camino de muerte. Entonces hay cosas que me van a parecer. A mí me parece, entonces vengo a mi concepto, a mí me parece, y de paso busco al predicador de turno que me hable lo que yo quiero. Entonces yo voy, busco, así somos, como que vamos y voy a ir a internet a buscarme un predicador que me hable lo que yo quiero escuchar. Entonces yo voy a buscar a, no sé, a X. Y X me va a decir, claro Luis, estás en lo correcto porque estamos en la gracia. Estamos en la gracia, Luis, entonces en la gracia pues no aplica eso. ¿Habrá algún pasaje de la palabra de Dios que contradiga eso que estamos diciendo? ¿Habrá algún pasaje que diga que la gracia no invalida la ley? ¿Existe tal cosa? Yo sí la he encontrado. Yo sí la encontré, y yo creo que ustedes también la han encontrado. En el libro de Romanos dice así, vean, Romanos capítulo
3, Romanos capítulo 3. Me fui a Romanos y encontré 2, que también lo iba a referenciar, por eso me entró la duda, pero es 3, no sé por qué tengo el dedo aquí en 2. Sin embargo, voy a leer 2, porque pues, si el Señor me puso allí 2, voy a leer 2. Dice, porque todos, a ver, en el versículo 12, Romanos 2.12, y luego vamos a 3.30. Si yo decía era 3.30, pero veía aquí 29, no, era que estaba mirando el capítulo 2. Entonces sí, pero estamos bien. Dice, Romanos capítulo 2, dice, vamos a leer 2 y luego leemos 3, dice, 2.12, porque todos, a ver, yo quiero que entendamos algo con respecto a Pablo. Vamos a entender algo con respecto a Pablo. Escudriñando un poquito sobre el tema, he ido entendiendo que hoy en día existe la teología paulina. La teología paulina. Y las personas siguen la teología paulina, entre comillas, y algunas comillas ahí, porque se habla de Pablo como el apóstol a los gentiles. ¿Sí? Entonces, como Pablo es el apóstol a los gentiles, entonces lo que diga Pablo está aún por encima, según ellos, de lo que ya se había escrito en la ley. Y muchos se han puesto a Pablo como alguien que contradice la ley de Dios, como alguien que vino a quitar cosas de la ley, como alguien que vino a abrogar cosas de la ley, cuando nunca nada de eso ocurrió. Algunos argumentan que no siguen lo que dice Pablo, especialmente por eso, y he escuchado, por ejemplo, algunos de aquellos que son judíos de hoy en día, que son de linaje judío, en algunos de sus blogs, en sus canales, que ellos hablan de no seguir a Pablo porque según ellos, Pablo violaba la ley, que era un apóstata, lo tienen como un apóstata. Cuando en la palabra de Dios no hay tal cosa, no hay tal cosa. No veo, yo no he encontrado no he encontrado al Pablo que viola la ley. Todo lo contrario, he encontrado al Pablo que confirma la ley. No al que viola la ley, al que la confirma. Entonces cada cosa que voy a leer, entonces alguno dirá, no, es que yo tengo un argumento, mi hermano, que está en 1 Corintios 4. Es que yo tengo un argumento, mi hermano, que está, en 1 Timoteo 4. Es que yo tengo un argumento que está en 1 Corintios capítulo 10. Y otro dirá, no, es que yo tengo un argumento que está en la carta a los Romanos en el capítulo 14. Y otro dirá, no, yo tengo otro argumento que está en Marcos capítulo 7. Y otro dirá, no, yo tengo un argumento que está en Mateo capítulo 15. Y básicamente sobre esos pasajes se basan los argumentos de algunos para querer sustentar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios con respecto a los alimentos. Básicamente allí está el sustento para ellos. Vuelvo y les repito, Marcos capítulo 7, Mateo capítulo 15, Romanos capítulo 14, primera carta a Timoteo capítulo 4, primera carta a los Corintios capítulo 10. Básicamente allí es donde se sustentan muchos para decir que allí tenemos el soporte para decir que esas cosas ya fueron abrogadas. Y yo creo que muchos basan su sustento en esos. No sé si alguno de ustedes tiene algún soporte, un sustento con respecto a lo que voy a decir en esos versículos, ya los miraremos también. ¿Vale? Vamos a mirarlos, porque hay que mirarlos. ¿Qué está pasando allí? Entonces, mire, les decía, leyendo aquí Romanos a Pablo, Pablo dice, todos los que sin la ley han pecado sin ley también perecerán. O sea, tanto el que tiene la ley como el que no tiene la ley, el que la quiere seguir como el que no la quiere seguir. O sea, algunos la conocen y algunos no la conocen, tanto el que la conoce como el que no la conoce y la viola, pues perecerá, en otras palabras. Hace un momentito hacía yo una referencia a la parte médica, aunque no me quiero sesgar a la parte médica, porque no se trata de la parte médica. ¿Ve? Eso es algo que es otra consecuencia más.
pero no se trata de la parte médica. O sea, no lo hacemos por cuestiones médicas, no, lo hacemos por obediencia al Señor. No se trata de si yo cultivo un cierto animal y le doy mi comida especial para que, entre comillas, el animal no se vaya a contaminar y entonces al final yo me lo pueda consumir. No, de eso no se trata. Se trata de no violar el mandamiento, el estatuto, el decreto que Dios estableció. De eso se trata. Se trata de obediencia. Se trata de que hay mandamientos, como dice la palabra de Dios, que son pequeños. Hay mandamientos pequeños, como dice la palabra de Dios, que seguramente para algunos significan mucho. O sea, es mucho, es algo grande, pero en sí no lo es. No lo es. Es obediencia. ¿Es pecado o no es pecado? Ya vamos a mirar. ¿Cuál es el significado del pecado? A ver, ¿quién me quiere recordar cuál es la definición de pecado en la palabra de Dios? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es pecado? Quebrantar infracción de la ley, ¿cierto? Eso es pecado. Eso es pecado. No, pecado no es, no sé, las definiciones que tienen los seres humanos a veces de pecado son se varían como que de un grupo religioso a otro, pero la definición de qué es pecado y qué no es pecado está en las Escrituras. Nosotros no la podemos cambiar, abrogar por nuestra cultura, por nuestros deseos, por nuestros gustos personales, por nuestras interpretaciones personales. Y vuelvo y les hago énfasis en los pasajes que algunos han argumentado, que yo también los argumentaba, yo también me hacía de esos mandamientos, de esos pasajes, para decir, no, sí, está bien. No pasa nada, está bien, pero siempre como que había algo en mi corazón, allá adentro que me hacía cosquillitas, ¿cierto? Que me dice, escudriñe bien, Luis, escudriñe la palabra de Dios, no se fíe por el predicador X, Y o Z. ¿Quién es X, Y o Z? No son nadie, la palabra de Dios es la única fuente de verdad. Pero como dice la palabra de Dios, Dios es bueno. Le dijo a Pedro, 3 veces me vas a negar, Pedro, pero he rogado que tu fe no falte. ¿Ve? Y lo hermoso de esto es que en los hijos no va a faltar la fe. Y seguramente que nosotros en nuestra necedad pedimos muchas veces confirmación de Dios con respecto a algo que ya está escrito, ¿cierto? Ya, para mí tiene que ser suficiente que ya es así dice el Señor, eso debería ser suficiente para mí, ya, pero el Señor es bueno también, es misericordioso, tiene mucha misericordia con nosotros, mucha paciencia, como dice la palabra de Dios, con sus hijos, porque somos así, a veces somos de ¿cómo se dice, pastor? Duros de servir, ¿no? Duros de servir, somos duros de servir, entonces, bueno, pero el Señor es misericordioso con sus hijos, ¿ve? Entonces nos va a hablar con su palabra. Bueno, gloria al Señor Jesús. Mire, y seguramente que los argumentos que dice mi hermana están dentro de los pasajes que tal vez le hice referencia. ¿Sí? De pronto en alguno de esos pasajes está el argumento para soportar. Pero los vamos a mirar también, la voluntad del Señor. Tal vez hoy no alcancemos porque pues, el tiempo se nos va muy rápido. Pero mire, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces les decía, tanto el que conoce la ley y peca va a ser juzgado por la ley, como el que desconoce la ley y peca también va a ser juzgado por la ley. O sea, todos. ¿Eso existe en los gobiernos, mi hermano Alexander? Igual, ¿cierto? Igual. El ser humano copió eso de la ley del Señor, porque la ley del Señor estuvo primero que esas leyes, ¿no? O sea, el desconocimiento de la ley no te hace libre, no te exime, ¿cierto? Claro, de la culpa, no te exime. El desconocimiento no nos exime, no nos exime. Bueno, entonces dice, y versículo 13, mire, Romanos 2:13, dice, porque son los oidores de la ley los justos porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores, sino ¿quiénes? Los hacedores, dice. Los hacedores, dice. Sino los hacedores de la ley serán justificados.
Ya, eso para mí, estoy entendiendo qué enseñaba Pablo, Saulo. Hasta eso yo creo que ya el Señor nos está corrigiendo, ¿no? Porque el Pablo es un nombre romano, me imagino que se lo inventó la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Era Shaul en el hebreo. Y en el hebreo algunos le dicen Rab Shaul, o sea, le dicen, era un rabino, el rabino Saúl o Shaul, que es como se dice en el hebreo. Entonces, ese era el nombre de él, y de hecho el Señor Jesús no le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? No le dijo Pablo. No le dijo Pablo. Entonces, si el Señor no le dijo Pablo, pues yo tampoco le voy a decir Pablo. Bueno, pues Saulo, y voy a empezar a ejercitarme en eso porque hay cosas que tengo que corregir. Hay cosas que tengo que corregir. ¿Ve? Entonces, dice Saulo, dice así, dice, no son los oidores de la ley, entonces, este es él. Este es el pensamiento de Saulo de Tarso. Este es el pensamiento de él. Pensamiento, lo que él pensaba, y que también fue escrito en el libro de los Hechos, capítulo 26, creo que estaba, ¿cierto? Cuando él dice que yo solamente voy a hacer lo que está escrito en la ley de Dios, en los profetas y en los salmos. O sea, él no va a hacer nada diferente a eso. Nada. Entonces, cuando él escribía alguna carta, llámese la carta a los romanos, llámese la carta a los que estaban en Corinto, llámese la carta a los que estaban en Galacia, o la carta a los que estaban en ¿dónde más? Cualquiera de las cartas de Saulo, ¿cierto? Que él escribió, las escribió fundamentando en que la ley estaba por encima de cualquier cosa y que él predicaba la ley. Él no predicaba otra cosa. Así que el argumento de primera de Timoteo, la carta a Timoteo, que habla sobre en el capítulo 4, o el argumento que está en primera carta a los Corintios en el capítulo 10, o el argumento que está en la carta a los Romanos en el capítulo 14, pues se cae de su peso, de su mala interpretación, de su interpretación personal que muchos le han querido dar para justificar lo injustificable, o sea, violar la ley de Dios. Saulo nunca fue a violar la ley de Dios, nunca estableció nada por encima de la ley de Dios. Para que eso nos vaya quedando claro en el entendimiento de qué fue lo que verdaderamente él quiso enseñar. No quiso enseñar algo a violar la palabra de Dios. No fue así. Mire, Romanos capítulo 3, en el versículo 30, dice así. Versículo 31. Versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Para aquellos que dicen que ahora estamos bajo la gracia, es que estamos bajo la gracia y en la gracia pues no hay que cumplir estas tipo de leyes. No, ya en la gracia comemos chulo, comemos murciélago, rata, cucaracha, culebra, perro, gato, caballo, comemos cualquier vianda inmunda. Camello, podemos comer camello, conejo, cualquier vianda inmunda, dice la palabra de Dios. Y hace una referencia muy clara a los que son viandas inmundas, o sea, comida que no es, o sea, hay seres que fueron creados que no son comida. No son comida, hay cosas que sí son comida y cosas que no son comida. Para nosotros es fácil decir que un perro no es comida, ¿cierto? Usted ve un perro y Firulais, pero usted dice, no, Firulais no es para comérselo, ¿cierto? Dice, no es comida. Entonces yo lo miro y digo, no es comida, no es comida. Yo lo sobo y él se me arrima y yo, no, él no es comida. Pero en otras partes se lo comen. Entonces, en nuestra cultura, Hormigas, cuy, que son ratas, esos son ratas esos son roedores, eso es, la palabra dice vianda inmunda, camello, vianda inmunda, sí señora, camello, vianda inmunda. Entonces, pero no, pues es que yo por la oración pues yo bendigo el alimento. Todos esos argumentos son fácilmente ¿cómo se dice? Cancelados a través de la misma palabra de Dios. O sea, no son argumentos.
No son argumentos, ninguno de ellos es argumento. No, que es que todo lo que uno come va a la letrina y entonces de esta manera hacía santos, hacía puros todos los alimentos, dice por allí el pasaje, ¿cierto? Que está en Marcos capítulo 7, dice que de esta manera hacía puros todos los alimentos. Mata y come, Pedro mata y come, Bueno, entonces todos esos argumentos son fácilmente, gracias al Señor hoy en día, pero muy fácilmente, ¿cómo dice la palabra de Dios? Esos son derrumbables, es que la palabra es un pasaje que dice que estas son fortalezas, derribando argumentos, fortalezas, y estas fortalezas, el Señor dice, son argumentos que se levantan contra la verdad, contra la palabra de Dios, ¿cierto? Contra el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Entonces es fácil derribar todo eso, pero es que eso se derriba a través de la palabra de Dios. En estos días una hermana me decía, ¿cómo hago, pastor, cómo hago? Hay una hermana que se reúne con nosotros, ella me pregunta acerca del pasaje de que había una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Cómo hago para explicarle a ella que pues allí no hay ninguna Trinidad? O sea, ¿cómo hago para explicarle a ella eso, por favor? Aquí hay un problema muy grande, hay un problema grande, gigante, aquí hay un problema. El problema de no obedecer lo que el Señor dice, el problema de no obedecer. Y el Señor dice, ustedes, si me quieren conocer, solamente me pueden conocer, y esto aplicó para Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Jacobo, Pedro, para todos aplicó. Todos aplicó. ¿Qué aplicó para ellos y para cada uno de nosotros? Si ustedes me quieren conocer, solamente me pueden conocer a través de la ley, de los profetas y de los salmos. Y soy enfático en eso y espero que vayamos cada día entendiendo un poco más ese pasaje que dijo el Señor, esa palabra del Señor Jesús. Él no dijo, ustedes me van a conocer a través de lo que diga Pedro, o a través de lo que diga Mateo, o a través de lo que diga Marcos. Y quiero que esto no cause confusión y que sea muy claro lo que estoy diciendo. El argumento de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Jacobo, Tito, Saulo, todos estos argumentos son válidos y lo son, pero por la única razón, porque se fundamentan en la ley, los profetas y los salmos. Por esa razón son válidos, no porque sean válidos en sí, ellos, independientes. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y esa persona que decía, es que yo, ¿cómo hago? Porque es que esa hermana, ella tiene problemas con la Trinidad todavía, ella no entiende que allí, pero ella no lo va a entender si ella no obedece lo que dice el Señor. Y el Señor dice, ¿quiere conocerme? ¿Quiere conocerme? ¿Quién quiere conocerme? Pues vaya a la ley, vaya a Moisés, conózcame. ¿Cómo lo conozco yo? A través de cómo el Señor fundó el mundo, Génesis, cómo el Señor sacó a su pueblo, Éxodo, cómo el Señor dio su ley, en Levíticos, en Deuteronomio. Allí dice el Señor, usted me quiere conocer, conózcame allí, a través de lo que dijeron los profetas. Cuando yo ya entiendo esto, pero es que la mayoría de las personas no entienden esto porque no van a la fuente. No vamos a la fuente. Y mientras no vamos a la fuente, vamos a seguir creyendo argumentos, fábulas, que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y nunca Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Saulo, Pedro hicieron ningún argumento en contra de la ley, los profetas y los salmos. Y eso para que nos quede muy claro, y hago énfasis en eso. Dice Romanos capítulo 3 en el versículo 31. O sea, estamos en la gracia, y la gracia invalida el hecho de que yo tenga que comer comida, que yo no deba comer vianda inmunda, porque estoy en la gracia y porque sigo a Pablo. Es que mi doctrina es paulina. ¿Mi doctrina debe ser paulina? ¿O cuál debe ser mi doctrina? ¿Cuál debe ser? ¿Debo seguir lo que diga Pablo? ¿O a quién debo seguir? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿A quién debo seguir? Pues Pablo, como les decía, Pablo no niega la palabra de Dios, Pablo no niega la ley, y Pablo escribió esto, mire, dice, por la fe invalidamos la ley. Para los que dicen que por la gracia invalidamos la ley, por la gracia o fe invalidamos la ley,
O sea, la gracia invalida la ley por la fe, o la gracia, que es lo mismo. ¿Invalidamos la ley? Ahí está, mire, versículo 31. En ninguna manera. De otra forma, entre comillas, debería decir, sí en algunos aspectos. Sí en algunos decretos, estatutos, mandamientos. Sí, en algunos sí, en otros no. Tal vez algunos quisieran que dijera eso, pero no dice eso. No dice eso. Pablo dice aquí, escribió aquí, guiado por el Espíritu Santo de Dios que el Señor puso en él. El Señor puso Espíritu Santo en él, o sea, él está caminando en Espíritu Santo, su Espíritu es santo, luego él camina en la ley de Dios, porque si el Señor pone Espíritu Santo en mí, yo camino en la ley de Dios. Eso se trata. Y Pablo dice aquí, Saulo, dice, por la gracia o por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, ningún aspecto, en ninguno, incluyendo ¿cuál? La comida. Incluyendo la comida. En ningún aspecto. En ninguno. Sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. No la anulamos. No la cancelamos. No estamos para cancelarla. No, por supuesto que no. Vamos nuevamente al libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 3. Mire, Génesis capítulo 3 dice así. Génesis capítulo 3 dice así. Dice que la serpiente era muy astuta. La astucia es el engaño. ¿Qué más era la astucia? Astucia es como sinónimo de engaño, ¿cierto? De un engañador, de alguien que me va a, de alguna forma, a desviar, a darle la vuelta a la verdad, ¿cierto? Y me la va a mostrar de otra manera, como que me va a confundir. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué dijo la mujer? ¿Eso les han dicho? ¿Eso les han enseñado? ¿Eso les están enseñando a ustedes en la palabra de Dios? Mire, en el libro de Mateo, en el libro de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice así, vea qué interesante esto, mire. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Dice así, mire. Para los que usan este pasaje como argumento, solamente voy a empezar a dar algunas partes de esos pasajes para que analicemos bien. Es que tenemos que analizar muy bien lo que está escrito allí. El contexto. Porque si yo voy aquí al versículo 4, por ejemplo, y digo esto, ¿no? Digo esto, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y si yo solamente tomo ese pasaje, pues yo puedo crear una doctrina con ese pasaje. Yo puedo comer rata, perro, gato, cucaracha, excremento. O sea, no hay límite. No habría límite. Es como que esto es una puerta abierta a hacer lo que usted quiera. Y no lo es. No es así. Vea, dice, todo lo que Dios creó es bueno. Claro que todo lo que Dios creó es bueno. Porque Él lo dijo que todo era bueno. Dios hizo toda la creación y dijo Dios que todo era bueno, porque todo tiene una función perfecta. Todo fue creado con un propósito. Todo tiene algo en específico para lo cual el Señor lo creó. Todo es bueno, ¿cierto? Todo, hasta la cucaracha esa tiene un propósito bueno en el Señor. Esa cucaracha el Señor la creó, esa rata el Señor la creó con algún propósito bueno, quizás sea para alimentar a otro animal, no sé, hay un propósito bueno allí, no sé, pero es bueno en la creación del Señor. ¿Sí? No significa que yo pueda comer rata. Bueno, pero es fácil cuando yo digo rata, porque lo digo como con ese desprecio, pero es diferente, entre comillas, como cuando digo cerdo. Entonces, como que chicharrón, entonces como que ahí como que parece que cambiara la cosa, ¿no? Pero las dos cosas son iguales.
La rata y el cerdo están en el mismo nivel. No todo es comida. Recuerde, no todo es comida. No todo es para comer, no como nos decían nosotros, animal que corre y huele, echémoslo a la cazuela. No, no todo es comida. Entonces, si yo tomara ese pasaje, yo diría, claro, no, aquí ya, este argumento no me lo puede tumbar nadie. Nadie me va a tumbar a mí este argumento de todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Vea, es tan fácil esos argumentos hoy en día, y le doy las gracias al Señor de que son fáciles de derrumbar estos argumentos. Bueno, desafortunadamente eso no fue el tiempo. Pero bueno, derrumbemos este argumento así rápidamente. Dice, porque por la palabra de Dios, o sea, son santos porque el Señor dijo que eran santos. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es bueno y que es malo. Que es santo y que es profano. Ahora, les decía, versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Leer Levíticos capítulo 11 y leer Deuteronomio capítulo 14 no es ni una doctrina de demonios ni es un engaño. Recordemos muy bien eso. Bueno, Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, alce sobre cada uno de nosotros su rostro, tenga en cada uno de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz.